gritar, entonces yo quería gritar y yo no podía gritar. Y yo sentía que esa presencia que hace ya como 3 días, no es que venía, ya estaba ahí, yo la sentía que estaba ahí, yo la sentía y yo... Hola chicas, bienvenidos nuevamente aquí a tu canal Jasmine Makeup One. Para los que no me conocen, si son nuevos en este video, mi nombre es Jasmine. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que no te puedas perder ni un solo de estos videos y nos vemos en las redes sociales. Hoy es el segundo video que les grabo y quiero comenzar este History Time de una manera como que happy. No quiero preocuparlas a todas, pero de verdad que a mí me dio mucho miedito, así que por favor, prepárense. Les cuento que esto pasó cuando yo estaba en escuela intermedia, como se dice en Puerto Rico. Eso es cuando estás como entre... En Puerto Rico se divide por 3 grados, que serían 7º, 8º y 9º. Yo no me acuerdo exactamente en qué grado yo estaba. No me acuerdo, te juro. No sé si estaba en 8º. Y recuerdo que estaba muy de moda, muy de moda, jugar con unos lapicitos. Y entonces tú cogías 2 lapicitos y tu otra amiga cogía 2 lapicitos y le hacías una pregunta al diablo. Ay, santo Dios mío, lo que es la ignorancia. Entonces era como que la moda, o sea, la gran moda en mis tiempos. O sea, todo el mundo estaba jugando con eso. Como hace poco que están hablando de un papel y que si se movía para acá o para allá era así o no, no sé qué. Pues en mis tiempos eran los de unos lapicitos. Y tú pegabas los lapicitos así en puntica, como decir, vamos a usar brochas. Este era mi lapicito y este era el de mi amiga. Y tú los unías así. Y entonces si los lapicitos, teníamos las dos así en las manos, pegaditos así. Entonces si los lapicitos cuando estaban así se metían para adentro de esa manera, era como que sí a la pregunta que hacía. Y si era para afuera, se abrían así para afuera, era que no. Yo no me acuerdo, ni me quiero acordar de cómo era exactamente la regla para que ninguna de ustedes inventen, porque de verdad que me fue bien feo. Entonces había los maestros que nos veían jugando esas cosas y nos decían, con las cosas espirituales no se juega, con las cosas del diablo no se juega, no es lo mismo ver al diablo que verlo venir y no sé qué, y que muchacho, en fin, lo que era como que, ay, whatever, nosotros nada más estamos jugando con lapicito. Y yo, obvio, no se lo conté a mi mamá que yo estaba jugando eso en la escuela porque en mi familia son muy católicos, pero ustedes no se imaginan. Yo lo estaba jugando y me acuerdo que nos sentamos en una que todo el mundo lo estaba jugando y no sé qué, y una de las muchachas nos estaba contando que no está bien hacer ese tipo de juego porque tú abres como que un portal, das como un permiso a que cosas pasen. Entonces eso para mí era como que, whatever, ¿qué puede pasar? Son 2 lápices y uno está haciendo preguntitas al azar, whatever. Pero ella empezó a contarnos cositas como que, no, que sí, los espíritus pueden tocarte, los espíritus pueden entrar en tu cuerpo, pueden tomar posesión, pueden molestarte, pueden causarte daño si es un espíritu malo o un espíritu bueno. Yo no estaba escuchando nada de lo que me decían. Y no solamente yo, mis amistades tampoco, pero sí tengo que decir que yo recibí warnings. Warnings es una palabra que se usa mucho en inglés, pero es como que recibí avisos de maestros, de personas que no veían jugando eso, de mismos estudiantes que nos decían, eso no se hace, no jueguen con espíritus, que eso es malo. Ustedes saben, por ejemplo, como el juego del Ouija. O sea, el juego del Ouija yo he escuchado atrocidades, así que el juego del Ouija yo sí no me atrevía a jugarlo porque ahí yo sentía como que yo ya estaba abriendo un portal directamente a una comunicación, una cosa así que yo no me atrevía ni loca a jugar el Ouija, pero los lapicitos sí. Es que yo me sentía como que los lapicitos eran inocentes, no sé. Que un día viene una amiguita mía y ella estaba toda como que pálida, como que, o sea, como cuando te dieron una paliza en tu casa el día anterior y fuiste al otro día a la escuela con la tristeza más grande de tu vida. Y todo el mundo estaba como que, ¿pero qué te pasa, amiga? ¿Qué te pasa? Y ella, nada, no quería contar y no sé qué. Entonces nosotros teníamos el área de coger las guaguas cerca, guaguas públicas, y todo el grupo de la escuela, casi toda la escuela se iba caminando en bonches grandes y con tu amiga, y era como un relajo y una cosa ir a coger la guagua. Pues cuando fui a coger la guagua con la amiga, yo aproveché y le dije, amiga, ¿qué te pasa? O sea, tú no eres así, estás muy callada, en todo el día escolar estuviste demasiado down. Y ella me dice, no, es que yo tuve unas pesadillas con unos espíritus y unas presencias y yo sentía que era muy real. Y yo le decía, chica, nada de eso es real. Si tú no crees en nada de eso va a pasar y no sé qué, olvídate de eso. O sea, pídele a Dios que te proteja, listo, y para afuera.
Entonces yo sentía como que eso no podía, nada de eso podía pasar porque, o sea, si tú no crees en eso, pues eso no pasa. Es lo que a mí siempre me decían. Y digo, güey, si tú no crees en nada de eso pasa. El jueguito seguía pasando en mi escuela y eso era un jueguito como que en cada ratico que teníamos veníamos con lapicitos y ahí a jugar y a hacer preguntas, porque era como que bien interesante hacer preguntas. Y las preguntas eran bien bobas y no sé qué. Y entonces uno ahí con los lapicitos, fulanito me va a dar un beso y era como que... O si no, ay, voy a sacar bien en tal examen y tú ahí como que... Pero todo el mundo estaba con los dichosos lapicitos porque todo el mundo andaba haciendo preguntas. Y entonces cuando hacían las preguntas te hacían un círculo y todo el mundo cuando sabían las respuestas o no era lo que tú te esperabas, te armaba un relajo. ¿Qué pasa? Ya como a la semana llega esta otra amiga mía, estaba igual que mi otra amiga. Y no quiero decir nombres porque yo tengo muchas de estas personas todavía en mi Facebook, ven mis videos y como que no quiero que piensen que estoy hablando de ellas y como decimos en Puerto Rico tirándolas al medio, así que no voy a poner los nombres. Entonces, ¿qué pasa? Llega esta otra amiga y me dice, ay, es que tuve unas pesadillas, yo sentía que era muy real, ya es el tercer día y no puedo dormir. Y ya yo ahí empecé a ponerme nerviosa. Espérate, esto me está asustando. Empezaron a crecer las pesadillas, las chicas que venían contando cosas. Yo digo chicas porque era con los más que yo me reunía. Yo no sé si a los chicos también le estaba pasando igual, pero empezaron a decir que le estaban pasando cosas. Yo no quiero entrar en detalles porque son historias de ellas y la verdad me da cosita, pero yo les voy a contar a ustedes algo que pasó. Ya para contarles el cuento y ponerme ahí un poquito seria, yo empecé a tener como unas pesadillas, pero Dios mío, nunca en mi vida he vuelto a tener una vaina así. Yo espero que nunca más me vuelva a pasar. Les cuento. Yo empecé con unas pesadillas de que yo sentía que mi cuerpo flotaba. Como que yo estaba durmiendo y mi cuerpo flotaba y yo sentía como que me tenían con las manos abiertas así y como que yo no podía moverme. Y entonces me causaba pánico, me causaba un pánico horrible, pero yo podía como que salir de eso. Próximo día, nuevamente, yo sentía que mi cuerpo como que volaba, como que salía, pero todo el tiempo yo como consciente, aunque sabía que estaba dormida, pero yo sentía que algo venía, oh my god, y me causaba pánico por dentro, me daba un sentimiento de miedo horrible. Yo me sentía como que si yo estuviera en un vacío con una inseguridad increíble. Entonces es como, yo no sé cómo explicar, pero es más el sentimiento lo que te da miedo, de cómo te hace sentir, que a lo que estoy viviendo, porque estoy viviendo como que estoy flotando, pero a la misma vez me están agarrando. Esa fue la segunda vez. La tercera vez, oh my god, la tercera vez, ay, me da un miedo horrible. La tercera vez, yo siento que a mí me están jalando, y todo era cuando ya me acostaba a dormir. Yo sentía que a mí me estaban jalando por las manos, y yo estaba como tratando de aflojarme de algo, pero yo no sabía qué. Pero yo sentía que una presencia venía cada vez más. Desde el primer día yo sentía que esa presencia venía más fuerte. O sea, como más fuerte, sino como que se acercaba más. El pánico, chicas, el pánico que yo sentía era peor que yo sentir que algo venía y que algo me estaba agarrando. Era peor porque era como que yo me sentía vulnerable. Te lo juro, como que mi cuerpo, mi alma, mi mente estaba ahí, vulnerable. Pasa el cuarto día. Yo no me atreví a hablar esto con nadie porque hace rato ya llevamos tiempo jugando el jueguito y yo estábamos haciendo relajos con todas las que venían con historias y con cosas, como que esta babosa, y cuando se iban le hacíamos el chiste, como que ay, esta se cree que nos va a asustar, que pendeja, que no sé qué, que no sé qué. Entonces ya yo me estaba pasando a mí. Y yo sentía como que yo no quiero hablar de esto con nadie. Entonces no quería hablarlo con mi mamá porque yo pensaba que mi mamá me iba a castigar, a dar una pelelengua horrible. Entonces, ¿qué pasa? Yo me estoy guardando esto solita. Y yo tenía un miedo que llegara la noche que ustedes no se imaginan. Cuando llegaba la noche, yo dormía solita en una cama queen que era bastante espaciosa. Yo estaba toda acurrucada, tapada, cuando de repente yo siento que me sacan de mí. Y entonces yo abro los ojos y yo veo que yo estoy flotando. Yo ya ahí me sentí como que ya yo no estaba durmiendo. Yo no estaba durmiendo.
Oh my god, fue horrible. Había una oscuridad en toda la habitación que yo no podía ver nada. Y en mi habitación siempre en Puerto Rico la noche es bien clara, se ve, hay muchas estrellas que iluminan mucho. Siempre mi habitación queda iluminada por la noche. En la noche esa yo no podía ver nada. Hasta el aire se sentía pesado. Yo sentía que yo estaba flotando. En eso que estoy flotando siento que la cama donde se supone que yo estaba empieza a remeniarse. Y luego que dicen mi nombre, Jazmín. Ahí es que fue que yo sentí, Dios mío, qué horrible, cuando yo oigo que me llaman. Ahí fue que el corazón me hizo así, yo empecé a sudar, entonces yo quería gritar y yo no podía gritar. Y yo sentía que esa presencia que hace ya como 3 días, porque tú sientes que es una presencia, de hace 3 días ya no es que venía, ya estaba ahí, yo la sentía que estaba ahí, yo la sentía y yo quería gritar, yo quería llorar, yo quería decir todo, porque yo tenía un miedo como que eso se iba a meter en mí. Y yo sentía la maldad de eso, de lo que es ese espíritu, esa cosa. Yo sentía esa maldad y yo tenía como un miedo. Yo estaba en un vacío, en un nada, en el cual yo sentía y veía todo. Era horrible. Cuando yo ya pensaba como que nunca iba a salir de ahí, yo empecé a escuchar ruidos. Yo empecé a escuchar ruidos como alas o cosas o crachándose. Escrachándose es como escuchar algo haciendo así. Ay, eso era horrible. Yo creo que esa es una de las cosas más horribles que me han pasado en mi vida. Entonces yo me sentía tan insegura. Yo me sentía tan voy a morir, pero a la misma vez era un vacío por dentro, como que si esto iba más allá de morir, como que si eso iba a ser eterno. Escucho nuevamente mi nombre, Jazmín. Entonces yo ahí como que me iba a dejar vencer, porque a pesar de que yo no podía gritar, yo no podía llorar, yo no que podía hacer nada, yo sentía que yo estaba luchando. Entonces yo era como una lucha, aunque no directa, yo sentía que yo estaba luchando para que esa vaina, que sea ese espíritu, no se metiera en mí. Y yo tenía un miedo que yo no sé cómo explicarles eso. Y se lo juro, es como un espacio que hay entre la vida real y lo otro que yo no sé. Y yo sentía que yo estaba en el medio. Era horrible. Cuando yo escuché mi nombre nuevamente, yo como que sentí esos recuerdos que mi mamá a veces me contaba y mi abuelita, y me decía que siempre que uno sentía miedo, que orara, que siempre que uno se sentía inseguro, triste o que el mundo estaba acabado, a esa edad ya yo sabía que mi familia, porque mi familia me lo enseñaba, me decía, ora. Y yo empecé a pedirle a Dios. Y yo decía, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, te pido que luches por mí. Yo decía así, Señor, lucha por mí. Señor, lucha por mí. No me dejes ir. Y yo no sé ni qué era lo que estaba pasando en ese momento. Yo no tengo conocimiento de nada de esas cosas espirituales, santería. Yo no conozco nada de eso. Y menos en ese momento, que era una niña. Y yo empecé a clamar a Dios. Y yo les rogaba desde mis entrañas, mi ser más intenso. Yo decía, Señor, lucha por mí. Y en ese de que yo estaba como en una guerra en la que invitaba a Dios a que fuera Él el que luchara por mí, se lo juro, yo sentía como mi cuerpo iba bajando a la cama. Iba bajando a la cama. Yo sentía como me iban aflojando. Yo sentía que podía respirar mejor. Yo sentía mi cuerpo bajándose, los ruidos se estaban yendo. Y de repente mi cuerpo como que respondió. Y fue como que un boom. Yo respondí. Y como que mi cuerpo hacía rato que quería expresarse, que yo empecé a llorar. Empecé todo ahí de momento, porque como que mi cuerpo hace rato estaba con ese impulso. Empecé a sollozar, a llorar, a toda la vaina. O sea, eso fue una explosión de todos mis sentimientos que yo hace rato quería hacer. Y cuando sentí que como que me soltaron, porque es que se sintió cuando me soltaron. Hace rato que ya mi cuerpo ya empezó a reaccionar. La cama ya estaba tranquila, yo me sentía en mi cuerpo, pero a mí no me habían soltado. Cuando me soltaron, oh my God, yo sentí una paz en mi cuerpo. Y yo me paré, porque yo sentía que ya yo no podía estar en ese cuarto. Y yo tenía un miedo tan terrible. Y yo me paré y fui corriendo a la habitación de mi mamá, que era la próxima habitación. Me metí abajo de mi mamá y mi mamá dice, ¿pero qué te pasa, niña? Y yo le digo, mami, tengo una pesadilla horrible, tengo un miedo horrible, horrible, horrible.
Y mi mamá, yo no sé si en ese momento me dijo, no te preocupes mi niña, que Dios siempre pelea las batallas por ti. Y empezó a sobarme y yo me quedé dormida. Cuando yo me levanto al otro día, yo le digo, ay mami, yo tuve esa pesadilla bien fea, pero yo no le conté a mi mamá lo que pasó. Y tuve esa pesadilla bien fea y no sé qué, y ella, qué pesadilla. Y yo ahí me quedé pensando, pues ella no se acuerda o qué. Al otro día mi mamá no se acordaba que ella me dijo esas cosas. Ella no se acordaba que yo corría a su habitación y me metí casi debajo de ella. Ella no se acordaba de nada. Oh my god. Cuando yo llego otra vez a la escuela, ya habían pasado varios días que yo estaba pasando por cosas. Cuando llego al otro día de la escuela, que no me olvido, era un viernes, y yo se lo dije a todas mis amigas y les decía, ustedes tienen que parar con esto. Ustedes tienen que parar ya, porque esto de verdad funciona, de verdad estamos abriendo una puerta a que espíritus muertos o yo no sé, demonios, lo que sea que esté entrando, entre. Y nosotros no podemos permitir eso, porque como vamos a contaminar nuestro cuerpo. Yo decía así, y yo les conté lo que me pasó y no me creían. Era absurdo seguirles contando lo que me había pasado. Ahora yo te cuento a ti que estás viendo este video. Soy cristiana en este momento y me han enseñado varias cosas en mi transcurso de aprendizaje en la vida cristiana de qué es un espíritu maligno, qué es un demonio, qué pude haber logrado yo en aquel momento. Yo por lo que le he aprendido, yo lo que hice fue que abrí una puerta, un permiso a que algo maligno entrara a mí. Cuando mi mamá, siempre cuando yo era niña oraba por mí, mi mamá tenía como una cobertura ante mí. Cuando yo misma oraba, que mi mamá me enseñaba a orar en las noches, yo tenía una cobertura, porque Dios crea una cobertura ante ti, manda ángeles, Él tira un manto sobre ti. Pero ese manto, como tú tienes libre albedrío, tú lo puedes romper, lo puedes quitar o lo puedes rechazar. Y eso fue lo que yo hice. Como siempre dice tu mamá o tu papá, tú estás con Dios o estás con el diablo. No hay un intermedio. No hay un ay, whatever, ay, aquí estoy bien, ay, yo no creo en nada. Eso existe, y hay maldad y hay bondad. Entonces yo le estaba dando espacio a lo negativo. Estaba rechazando lo que me enseñaron desde niña chiquita, a estar en el lado bueno, podamos decir así. Y me estaba tirando al lado de allá solamente por estar abriendo una comunidad con un juego bobo, que en realidad de esa manera boba se puede dar un permiso a que pasen cosas. Yo fui tocada en ese momento, fui zaraneada en ese momento y me arrepiento 1000 veces, porque yo siento que mi cuerpo, mi alma, mi espíritu solamente le pertenece a Dios. Solamente es tocado y solamente es permitido que entre en mí la presencia de Dios y el Espíritu Santo. A veces yo veo adultos que tienen sus almas tan podridas por dentro, nunca son felices, no son conformes, sienten que nunca les llega una bendición o que sus vidas son las peores del mundo. Yo siento que tal vez en algún momento ellos rechazaron lo que Dios les dio en algún momento, que era tal vez esa protección o esa cobertura de Él. Dios está ahí para todo el mundo, no es porque uno ora más, el otro ora menos, Él no apoya más a esta, no, Dios está ahí para todo el mundo, es lo que a mí me enseñaron. Y yo con este video, yo sé que es un history time, yo sé que no es una cosa de predicar, ni todo el mundo comparte mis ideales, más sin embargo, eso a mí me pasó, yo no me lo estoy inventando, y fue una sensación horrible que yo todavía lo cuento y se me paran los pelos, se me enchina todo, y yo espero que de verdad ustedes nunca jueguen esas cosas. Tengo muchas más historias de cositas que nos han pasado a mí, yo digo a mi familia, por eso digo plural, nos han pasado, así que si ustedes quieren que les cuente, déjenme saber aquí en los comentarios. Y nada, hasta aquí fue ese History Time, las quiero un montón y será hasta el próximo video. Bye bye.